Tenemos hoy 397 inscriptos en este seminario. Tenemos por lo menos 16 países que hemos detectado. Tenemos muchísimos docentes de Colombia. Hoy por primera vez tenemos la participación muy especial de un grupo de maestros peruanos que están en la región rural de Ancash, a 3.200 metros de altura, hoy en el colegio Huascarán, y están allí por iniciativa de la organización Maestros Enseñando a Maestros. Y queremos darle la bienvenida a todos este grupo de maestros que están juntos en un salón y que están todos juntos participando de esta presentación que está hoy a cargo de nuestra experta Adelina Arellano Osúa. Le doy la bienvenida a la profesora Arellano Osúa. Muy bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a la serie de seminarios virtuales que IRA está realizando con la RIED, y realmente es un placer tenerlos presentes en el día de hoy. IRA, como organización sin fines de lucro que agrupa y está fundada desde hace 56 años, nos une en esta forma de compartir y conocernos en el quehacer diario y en nuestro deseo de aportar a los procesos educativos, centrándonos en el desarrollo de la lectura y la escritura para todos nuestros ciudadanos. Por eso hoy me siento muy complacida de que me hayan brindado esta oportunidad de llegar hasta ustedes a través de algunos de los trabajos que hemos realizado con docentes alrededor de 14 países, siempre en la idea de encontrar a partir de la investigación mejores caminos para que los docentes puedan y desarrollen todo ese potencial que traen como educadores en proyección hacia leer y escribir para aprender en las escuelas nuestras. Así que a todos y a todas, bienvenidos y realmente un fuerte abrazo para todos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de cuál es ese rol del docente como mediador de la lengua escrita para acceder al saber. En este proyecto, nosotros hoy, que vamos a abordar la lengua escrita, me gustaría reflexionar un poco en que cuando nosotros comenzamos como educadores a programar y a diseñar nuestras interacciones o mediaciones sociales en una sala de clase, nos preguntamos en ese momento de reflexión, ¿qué es aprender? ¿Cómo aprenden los niños la lengua oral? Porque generalmente los niños llegan a nuestros salones de clase con una competencia bastante aceptable de lo que sería la comunicación en forma oral. Y por supuesto, muy bien desarrollados sus sistemas componentes, que serían el fonológico, el sintáctico, el semántico y el pragmático. Lo que pasa es que el reto que se nos presenta a nosotros como educadores es que esos niños que ya son usuarios de la lengua oral lleguen a desarrollar ahora, con la competencia necesaria para rendir en la escuela y acceder al saber por el medio escrito, de la lengua escrita. Entonces ese transitar amerita que el docente reflexione y entienda realmente lo que es aprender. El desarrollo lingüístico del niño ya a los 4 años domina lo fundamental de la lengua oral del adulto, y ya a los 6 años, en muchos aspectos, se aproxima al habla del adulto, sin perder de vista que cada nene viene o cada nena viene con todo ese conocimiento producto de las interacciones sociales que él ha tenido en lengua oral en su entorno, en un entorno donde él está expuesto y donde él toma decisiones y donde entran los cambios
dialectales o de registro producto de ese desarrollo. Ahora veamos brevemente lo que sería la lengua escrita. ¿Cómo aprenden los niños la lengua escrita? Tenemos que recordar que por muchos años la definición de aprendizaje, entonces decía que la lengua escrita, la interrogante que nos planteamos es cómo aprenden los niños la lengua escrita. Y nosotros como educadores deberíamos proyectarnos en el sentido de si el niño viene con el conocimiento de la lengua oral, que él ha aprendido de una forma natural, expuesto y escuchando a otros comunicarse con fines y propósitos específicos, y por supuesto como algo contexto dependiente, evidentemente en la escuela queremos transformarlo en algo artificial, el proceso de apropiación de la lengua escrita. Y yo creo que acá este punto, en esta interrogante, todo educador debería reflexionar siempre que planifique u organice un programa de mediación de lengua escrita en la escuela. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es cómo ambiento yo ese lugar para que se produzcan esas interacciones y realmente yo invite a todos a apropiarse de la lengua escrita de una manera interesante, atractiva, pero sobre todo con un propósito y un fin del usuario y no del docente, que es lo que ha ocurrido por muchos años, donde los niños sienten que van a la escuela a aprender a leer o a escribir para complacer a la docente o al docente o para complacer a mamá o a papá. Esa reflexión el niño la trae muy pronto y vemos que todos los niños escuchamos claramente cuando están en pleno desarrollo de su lengua oral, donde vemos, por ejemplo, que los tiempos en pasado ellos los sobregeneralizan. ¿Por qué? Porque ese es un proceso natural donde ellos están probando sus hipótesis y no necesariamente tienen que llevar un entrenamiento en una memorización o en una repetición de patrones para poder llegar a comunicarse en forma oral. Pero en la escuela, al querer entonces encasillar esos patrones como unos esquemas de repetición y de ejercitación, lo transformamos en algo artificial, tedioso y aburrido. Y eso es lo que los nenes entonces rechazan de entrada, donde dicen, ay, no quiero leer, yo te lo digo rapidito en forma oral, pero no quiero leer. Muy bien, entonces, esa interrogante, recuerden, la vamos a tener que tener con nosotros presentes para ver por qué esos cambios que están ocurriendo tan maravillosos, donde tenemos niños de 4 años que procesan lengua escrita en forma realmente sorprendente para muchos docentes, que no están realmente observando cómo se apropian de la lengua escrita, vemos entonces que tenemos nosotros como educadores que ver entonces qué es leer. Y si pensamos que leer entonces es descifrar, pronunciar, repetir una serie de fonemas, fíjense, el fonema es el sonido de la lengua, que estamos visualizando a través de la percepción con los grafemas, que serían las letras, las representaciones de las letras. Pero como no hay una relación de 1 a 1 entre sonido y la graficación de ese sonido, porque inclusive la representación del sonido en el sistema fonológico es diferente a la graficación de la letra del sistema ortográfico, pues todas esas inconsistencias los niños las perciben perfectamente, porque si ustedes conversaran o hicieran un pequeño interrogatorio cuando un niño está procesando esos textos, se darán cuenta del gran conocimiento que los niños ya de una manera muy natural han obtenido producto del encuentro con ese contexto letrado en el cual se encuentran permanentemente. Entonces, ¿qué es leer? Para nosotros leer es construir significados y no simplemente decodificar texto escrito para convertirlo en texto sonoro. Yo les voy a poner un ejemplo. Todos ustedes son conocedores, conocedoras de el sistema fonológico, que es el primero que todo maestro cree que tiene que hacer un esfuerzo para que los niños se apropien y ejerciten y se lo lleven consigo. Vamos a leer esto y a ver qué pasa. Si ustedes son ya expertos y expertas con el sistema grafofónico,
también con el sistema ortográfico. Y que aquí lo que tenemos es una transcripción de un texto en lengua guará. Entonces veamos, yo se los voy a leer a ustedes, o ustedes a lo mejor ya lo están leyendo, pero ¿qué pasó? ¿Realmente ustedes están leyendo? Están decodificando, porque ustedes quisieron leer y empezaron a cobetuma, dorodoro, tutane, kagawane, tuna, tuati, tacoreya, quijaya, matuku, cotaiwa, yari, tasu, isi, tibuna, amanejo, pepa, situma, nivo, namicaneta, abonaya, tatinara, tuna. ¿Y qué pasó? Que ustedes quizás llegaron y siguieron abordando el texto de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, en una serie de predicciones que hacían basándose en el sistema fonológico, en el sistema grafofónico, posteriormente, ¿verdad? Y después intentaron entrar y rescatar al sistema semántico y al pragmático, buscando darle sentido al texto. Como no pudieron, rechazaron y abandonaron el texto y entraron en la frustración total. Pero ¿qué pasó? Como ustedes ya son expertos usuarios de la lengua escrita, recurren a otro sistema de representación que les da auxilio semántico y pragmático, y es la representación pictórica que tienen ahí. Entonces empezaron a construir texto y a comprender texto a partir de lo pictórico. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace todo lector. No empieza a decir esta es la A, K, 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 O, P, 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 B, E, Nadie hizo eso. Entonces, brevemente, miren lo que pasa ahora. Así fueron felices durante mucho tiempo, hasta que un día el mono le dijo a sus amigos que quería ir a conocer otras tierras, y sin más comenzó a hacer preparativo para el viaje. Una mañana, cuando todo estuvo listo, lo vieron salir de su casa y bajar las montañas, tocando alegremente su violín. No hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque pudieron construir significado usando los 4 sistemas que deben operar simultáneamente en forma armónica, equilibrada, cual sinfonía. Si alguno de esos sistemas no está operando bien, es lo que empieza a causarnos problemas para llegar a la comprensión de ese texto, que es lo que está buscando ese lector, llegar a comprenderlo. Y para comprenderlo, él recurre al conocimiento previo que ya lo tiene, que es su cultura, su bagaje cultural, y todo ese recurso que ya posee, que tiene almacenado en su memoria, en sus plantillas de conocimiento, lo trae para empezar a confrontar el nuevo reto que le presenta el texto escrito. Entonces, el proceso de aprender a leer, la lectura es un proceso transaccional entre el contexto, el texto y el lector, donde éste hace uso de su conocimiento previo del tema. Fíjense que cuando nosotros dictamos cursos para otras áreas de contenido, por ejemplo, las ciencias biológicas, cuando los estudiantes no tienen conocimiento previo, por ejemplo, de la reproducción de las plantas, el maestro, si quiere tener éxito en ese aprendizaje, tiene que empezar a crear una mediación pedagógica que le pueda crear los esquemas de conocimiento previos a empezar a leer para comprender ese texto en relación a la reproducción de las plantas. Muy bien, entonces, ese conocimiento previo del tema y su conocimiento de cómo funciona el lenguaje para entender el mensaje del autor. Y este conocimiento que tiene el lector le permite hacer una selección del material impreso. Volvemos entonces y tendríamos entonces que repensar, reflexionar sobre lo que significa leer. Necesitamos entonces pensar en el conocimiento previo, quiere decir todo lo que ya un lector potencialmente trae en sus esquemas de conocimiento para activar los procesos lingüísticos, grafofónicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos. Y con ellos, como decía, actuando armónicamente, poder empezar realmente el proceso de la lectura como lector autónomo.
Entonces los necesita los 4 sistemas actuando armónicamente. Es un mito volver atrás al pasado y enfatizar nuestros procesos de iniciación, de enseñar a leer o a escribir para aprender con un solo sistema de memorización, como sería el grafofónico. Si ustedes recuerdan, casi todos los libros de lectura de la primera etapa o de principiante comenzaban con el alfabeto, y era la concepción que se tenía para la realización de esos libros era la ilustración, quiere decir una imagen, y la imagen que aparecía al lado de la primera letra era la primera letra del nombre del objeto seleccionado. Y ese objeto seleccionado, por supuesto, el niño hacía la relación entre lo pictórico y lo gráfico. En este caso sería la letra. Esa grafía que está ahí, ¿verdad? Él hacía, conocimiento previo activaba y empezaba a pensar. Pero ¿qué está ocurriendo con ustedes en este momento? Que como les estoy diciendo que lo que se buscaba era la primera letra del nombre del objeto representado, y aquí la primera letra del objeto representado no es E, entonces ustedes como conocedores de la lengua, buscando entender el significado y ser lectores realmente y no decodificadores de texto, empiezan inmediatamente a pensar en otras alternativas. ¿Y en qué pensaron? En escamas. ¿Por qué? Porque no, un pez, ¿verdad? O un pescado no empieza con E. Pero yo lo estoy usando en otra lengua, en lengua maori. Y en lengua maori, pez empezaría con E. Entonces aquí ustedes usan su sistema grafofónico muy bien, se lo aprendieron, lo memorizaron, lo repiten y lo dicen. Namo. Muy bien, perfecto. Pero no comprendieron. ¿Qué hicieron? Decodificaron, no leyeron. Muy bien, el semántico importantísimo, porque es el sistema que nos permite significar. Es mucho más que vocabulario. Mucha gente piensa que el sistema semántico solamente se refiere al vocabulario. Tiene otras implicaciones y el vocabulario es parte de ese sistema. Nosotros recomendamos para que el maestro cuando inicia sea el mediador, que pueda con la teoría que hemos definido ser realmente un promotor, un generador, un mediador de lectura y escritura para aprender a través de los libros predecibles. Y nosotros utilizamos los libros predecibles con unas características que estudiamos, que aplicamos y que representan todo un conocimiento de cómo los niños pueden hacer anticipaciones y predicciones basados en lo pictórico para transitar hacia lo gráfico, que sería la representación de esas oraciones, generalmente frases cortas en repetición, rima, aliteración, donde el niño en la siguiente página podría anticipar. El sistema sintáctico es la gramática de la lengua. Fíjense ustedes, por ejemplo, en este breve texto de un libro predecible dice: en este bosque hay un gran árbol con mucha altura y una gran rama. Y si ustedes ven atrás, aparece el título del libro, En un bosque espectacular. Y la imagen casi cubre todo el texto, porque el niño está transitando de lo conocido a lo por conocer en una forma de poder retarse hacia querer seguir leyendo. Muy bien, también el sistema pragmático controla la significación y además es contexto dependiente. Y fíjense que en este libro predecible que nosotros utilizamos en nuestros proyectos, la siguiente página, fíjense que en la anterior página decía: en este bosque hay un gran árbol con mucha altura y una gran rama. Y en el siguiente dice: este es un hermoso bosque, un extenso y hermoso bosque. Ven cómo repite los patrones y van haciendo. Quiero trabajar un poquito paralelo por el tiempo, que no vamos a tener mucho, pero vean cómo un niño, una niña de primer grado, esta es Natalie, pero muchos de nuestros alumnos en su diario, fíjense, de ese libro predecible, escribe lo siguiente, y esto es
bien interesante porque es lo que ellos recrean y han comprendido producto de ser lectores ya construyendo significado y no repitiendo el sonido de las letras o de las sílabas que aparecen componiendo un texto determinado. En este bosque es muy hermoso, cariñoso. Eso no está en el librito que ellos acaban de leer, pero eso es lo que ella tiene ya en su repertoire, en su repertorio, y ella lo puede recrear a través de la escritura, producto de que ha trabajado el texto ya con un fin de comprensión, para poder llegar a ser lector o escritor. Y muy extenso, ahí no dice y, pero ella lo agrega. Eso tiene una connotación lingüística muy importante. Bonito, ahí no aparece bonito tampoco en el libro. Bonito en el bosque, hay animales, en el bosque hay animales. Y culebras y canguros, fíjense, canguros, el punto de articulación canguros es muy semejante a lo que ella escucha, es lo que transcribe. Quiere decir que la primera transcripción de los niños es una transcripción fonológica y posteriormente ellos desarrollan el sistema ortográfico, que es la forma o la norma de cómo se escribe. Y una araña que no se bañaba. Ahí lo que dice, y una araña que no se baña. Pero ella, fíjese, tiene un conocimiento, no se bañaba, pasado, eso ya ocurrió. Y un mosquito que habla mucho, tampoco está. Y la araña tenía una amiga que era una guacharaca y una hormiga que tiene una barriga. Y la araña estaba acá ocupada, pues siempre teje de madrugada. Parte del texto, parte de ella, quiere decir autora creativa. Otro texto de otro niño, la hormiga era negra, el gusanito, fíjense, gusanito era verde, el canguro era café y el pájaro estaba volando. Todo este texto tendría toda una explicación en el proceso de escritura, que no nos ocupa en esta oportunidad, pero que es interesante que ustedes vean cómo los niños desde kinder ya construyen texto producto de las mediaciones de un docente que ha entendido lo que estamos explicando. Entonces, ese lector que está procesando ese texto y que puede llegar también a hacerlo para la escritura, tiene también que activar las estrategias de lectura, que no las debemos confundir con las estrategias pedagógicas, porque las estrategias de lectura son cognoscitivas, las pedagógicas son las mediaciones que realiza el docente para acceder a todos y brindarles oportunidades a los nenes, a los alumnos, para que se apropien de la lengua escrita. Entonces, esas estrategias cognoscitivas serían de reconocimiento o iniciación. Toda persona cuando inicia el proceso de lectura lo hace de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, hace un muestreo y selección de lo que va a leer. Ustedes habrán inclusive leído que todo texto uno va en unas sacadas oculares, o sea, sacadas del ojo, movimientos oculares, movimientos del ojo, que son muy rápidas porque se van tomando como en trozos de información rápidamente que sea significativa para comprender. Y se interrumpe en el momento que se pierde el sentido del texto, se vuelve atrás para recuperar lo perdido y seguir leyendo. Cuando eso no ocurre, se abandona el texto y no se entiende. ¿Por qué? Porque leer es comprender. Entonces, la predicción e inferencia va a ser muy importante y luego la confirmación o la corrección. Cuando se vuelve atrás uno se corrige y dice, ay, pero ahí no decía eso, decía era esto, y adelante. Entonces, estas estrategias cognoscitivas son importantísimas para todo lector, que no ocurre en muchos que comienzan o tienen la mala experiencia de haber comenzado simplemente a memorizar el sistema fonológico y no a leer textos o a escuchar textos completos. Y todo eso amerita el entendimiento por parte de los docentes de que el proceso es un proceso muy complejo, donde amerita que los procesos lingüísticos y las estrategias estén activas armónicamente para poder que con conocimiento previo el lector realmente empiece a navegar los textos en esos niveles donde él pueda retarse a seguir aprendiendo para mejorar aquellos que todavía no ha desarrollado.
Entonces, leer y escribir para aprender y no simplemente aprender a leer es lo que nos ha ocupado en esta presentación. Y queríamos ver que la visión de la lectoescritura la hemos presentado desde una perspectiva socioconstructivista, y las prácticas pedagógicas que propician la formación de lectores y escritores siempre nos van a llevar a autonomía en esa lectura. Y tendríamos que recordar los cambios paradigmáticos, porque los cambios paradigmáticos respecto al aprendizaje de la lectoescritura significa que estemos conscientes de nuestras creencias pedagógicas y las podamos sustentar en una base teórica para llevarlas a cabo coherentemente en nuestra práctica pedagógica. Ahora veamos otro texto para que ustedes vean lo que hemos venido hablando, cómo a pesar de que ustedes son lectores autónomos, no pueden todavía ser en este tipo de texto proficientes. ¿Por qué? Porque estaba preparada en una lengua que ustedes no podían llegar a comprender. En cambio, sí lo van a poder hacer ahora que yo se los presento en su lengua dominante, pero no en aquella que estarían aprendiendo. Y no les sirvió de nada saber el sistema fonológico porque no pudieron leer. Entonces, en una proyección de la alfabetización en ambientes escolares, la lectoescritura es una visión de lectura y escritura como procesos socio-psicolingüísticos transaccionales. Quiere decir tridimensionales, no bimensionales, como se sabía en el pasado, porque el ser humano utiliza todo el conocimiento que tiene para darle sentido al mundo, para leer y escribir. Y representa una conceptualización de lo que significa leer y escribir, de quienes son lectores y escritores, de cómo se aprende a leer y a escribir y de cómo crear contextos educativos que faciliten su aprendizaje y desarrollo. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del maestro? El maestro se considera un facilitador o mediador que debe estimular el progreso de cada niño al propiciar experiencias que le ayuden a alcanzar niveles más avanzados del desarrollo del lenguaje oral y escrito. Debe observar para identificar lo que el niño sabe o en qué nivel de desarrollo se encuentra para guiar su progreso, creando zonas de desarrollo próximo y permitiendo el desarrollo potencial hacia niveles más avanzados. Y el énfasis de la interacción o de la transacción maestro-estudiante recae en el estímulo hacia la instrucción de nuevos conceptos a partir de lo que el niño sabe. ¿Cómo entonces se orienta ese currículo? Se sugiere planificar sus lecciones para desarrollar las 4 modalidades de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. En lenguaje oral, las dramatizaciones que todos hacemos, el intercambio de lengua oral para ampliar la socialización. A mayor conocimiento de la lengua oral, más fácil el transitar hacia la lengua escrita. ¿A partir de qué? De la literatura infantil sería el gran recurso para nosotros, con mediaciones artísticas, porque lo artístico nos lleva a partir de lo estético a que los niños encuentren placer por querer seguirlo haciendo, y desde los muy pequeñitos con el movimiento corporal. En el lenguaje escrito hacemos los talleres para la construcción de textos escritos, los dictados de carteles, la escritura de libros o proyectos, pequeños proyectos, la escritura de cuentos, poemas, canciones, dramas, recetas, tarjetas, cartas, y escribir los pasos, por ejemplo, de los bailes típicos. Los niños les encanta la música y a través de la música en cada país nos ayudaría muchísimo. Veamos entonces las estrategias pedagógicas ahora y cuáles actividades con literatura infantil. Toda estrategia pedagógica debe producir en el estudiante interés por aprender y en el maestro placer por enseñar. La literatura infantil es un vehículo apropiado para fomentar el aprendizaje y particularmente la lectura. Y se debe tomar en consideración que lo más importante al utilizarla es el regocijo y el valor que le puede traer a los lectores y no la obtención de datos de contenido. La construcción de esquemas: los estudiantes reconstruyen el cuento leyéndolo por segmentos en voz alta y diciendo la secuencia apropiada.
la sustitución de sinónimos, tomar una parte del texto y subrayar palabras que pueden ser sustituidas con un sinónimo, por ejemplo, hogar por casa, matas por plantas. Puede ser también la lectura teatralizada, que a diferencia del teatro no se utilizan disfraces, escenarios ni memorización del texto, sino que el objetivo principal radica en el texto literario y en la interpretación que los lectores comunican al auditorio. Por ejemplo, desarrollo de redes semánticas. El maestro y el estudiante trabajan juntos y utilizan la lectura de un texto literario para crear estructuras e ideas de qué estudiar y cómo aprender. Recuerden que uno de los títulos que yo le daba a esta presentación era leer y escribir para aprender y no simplemente aprender a leer y a escribir. Entonces, podemos realizar mapas de los cuentos, jugar a ser reporteros del cuento, escribir versiones de cuentos favoritos y premios para los cuentos favoritos. Cuentos predecibles, como le decía, eso tiene unas características muy especiales, pero fundamentalmente sería la rima y la iteración o repetición de patrones para que el niño sea capaz de anticipar y la predicción que realice la pueda confirmar o rechazar. Esos materiales que tienen una estructura o patrones lingüísticos repetitivos les va a permitir predecir para que tengan interés y puedan seguir leyendo el texto. Otra puede ser la lectura compartida, donde se involucra a los niños, también con los padres, la maestra u otros niños mayores o del propio salón que ya muestren más control del proceso de leer. Entonces, en la escritura puede ser que ellos escriban sus propias versiones de lo que acaban de leer en la clase o que la maestra o el maestro realice periodos diarios de lectura silenciosa de todos los alumnos. Hay algunos que utilizan los primeros 10 minutos, los primeros 5 minutos, incluyendo el maestro. Quiere decir que el maestro frente a cada niño está leyendo en forma silenciosa. Y todo lo están haciendo por placer. Quiere decir, desde la biblioteca escolar o desde la biblioteca de aula, los niños seleccionan el libro que van a leer en esos 10 minutos por placer. En los diarios de escritura, fíjese que yo traté de abordar el proceso y desarrollo de la lengua escrita, quiere decir lectura para desarrollar escritura y escritura para desarrollar lectura. Entonces, los diarios de escritura escriben diariamente sobre lo que desean expresar por escrito en esos diarios. Muchos diarios los hacen privados, otros los comparten, otros los hacen tipo amigo secreto, otros lo hacen para la maestra. Entonces, de esta manera los educadores descubren lo que los niños saben de la lectoescritura al llegar a la escuela para apoyarlos mediante la creación de actividades y ambientes donde puedan continuar su desarrollo como lectores o escritores, ya que los niños llegan a la escuela con un conocimiento de la lengua escrita y este conocimiento ayuda al maestro a planificar el ambiente en el salón de clase para el desarrollo de la escritura. Los estudiantes han estado expuestos a un entorno lector en su comunidad con los diferentes avisos publicitarios que se encuentran a su alrededor. Entonces, en las estrategias cognitivas, no olvidemos que en la predicción el lector elabora hipótesis en las que se anticipa lo que aparecerá en el texto subsiguiente. Selecciona y en esa hipótesis va acompañada con la selección o muestreo de algunas letras impresas a las cuales prestará atención y confirma, se autocorrige y esa sería una buena manera de que el docente verifique ese proceso en observación continua con sus prácticas pedagógicas. Entonces, esas estrategias pedagógicas, fíjense que estoy hablando de las cognitivas porque el maestro es observador de procesos y de las pedagógicas porque las lleva a la práctica. Entonces podríamos resumir que podría utilizar cartel de experiencias, que es la redacción de relatos o eventos que narran los estudiantes a la maestra cuando todavía no tienen control sobre la lengua escrita. Y luego los niños pueden escribir los textos individualmente o en colaboración.
No importa el nivel de desarrollo en el cual se encuentre, recuerde que como proceso unos van a estar en un nivel de desarrollo quizás inicial, intermedio o avanzado. Pero entendiendo el docente que como proceso no puede llevar a todos los niños a tenerlos en un nivel de desarrollo igual al mismo tiempo por las mismas razones. Es imposible, porque el conocimiento que los niños traen de apropiación de la lengua a partir de los productos que usaban para fertilizar, para regar semilla y otra cantidad de información que no era en los avisos publicitarios tradicionales de las zonas urbanas. Ahora bien, si ese es el caso, yo lo que le diría a la docente es que nosotros tenemos que enfocarnos, y yo diría que la gran virtud de los docentes con estos alumnos que se inician en el proceso de lectura y escritura es la paciencia para saber observar ese conocimiento previo que ellos traen, si es muy, pero muy escaso, brindarles la oportunidad y exponerlos, tener la paciencia de que, y digo paciencia porque uno se pone ansioso porque quisiera que todos hubieran tenido las mismas oportunidades. Es así, no todos tienen las mismas oportunidades. Entonces, tener la paciencia para observar que lo que ustedes les están ofreciendo en el colegio está permitiéndoles a ellos construir conocimiento previo que necesitan para avanzar a niveles como lo hacen los que han tenido la suerte de tener una estimulación mayor que la que ellos traen. Entonces yo diría, número 1, paciencia, número 2, una exposición constante, ofrecerles oportunidades con temas variados, con libros que sean interesantes, que sean motivantes. Muchas gracias. Que a ellos les guste, partiendo quizás con ellos primero de muchas ilustraciones, hacer muchísima predicción y posteriormente, cuando ustedes vean, como son observadores de proceso, vean que ya esos niños tienen un conocimiento más avanzado, poder de alguna manera empujar ese potencial. Respuesta para la número 1, claro que sí, nosotros estamos en nuestros proyectos todo el tiempo organizando lo que nosotros llamamos las tertulias. Las tertulias familiares consisten en que los niños llevan prestado libros que les gustaron muchísimo de la biblioteca escolar o de la biblioteca de aula y lo comparten con un familiar y al día siguiente llegan a la escuela a compartirlo con el resto de la escuela, con el resto de los compañeros de clase, perdón. Entonces, ese contacto inicial se da a través de lo bello, que es la literatura infantil, de lo estético, del placer, de recrear, de aumentar. Los padres realmente muchas veces vienen cansadísimos del trabajo y qué mejor que uno de sus hijos le diga, papá, te voy a leer un libro, o papá, léeme este libro, o mamá, léeme este libro. Eso el maestro lo puede hacer a través de pequeños proyectos que se organizan con la comunidad de padres y representantes para establecer esos vínculos, que posteriormente se convierten en pequeños proyectos sobre los contenidos curriculares para que los padres participen, porque sabemos, eso no es para nadie un secreto, que los padres en la vida moderna, siglo XXI, están sumamente ocupados con 1000 tareas por hacer, que les queda muy poco tiempo en algunos casos para atender a los pequeños. Y en las zonas rurales o los que trabajan con zonas muy distanciadas, pues los padres están trabajando en el campo y los niños lo que hacen es ir a la escuela si pueden o quedarse quizás solos en sus hogares. Pero si hay una escuela rural, puede proyectarlo, o si es una escuela urbana, puede proyectarlo a través de pequeños proyectos donde se comprometen sin tener esa, vamos a decir, obligatoriedad, sino que se va ganando a través de la espontaneidad que cada uno de los padres siente al ver que sus hijos están interesados en querer compartir ese aprendizaje. Recuerden que el niño, ese es el conocimiento previo que trae.
Quiere decir, ustedes los hacen transitar a ellos por lo conocido hacia lo por conocer. Las imágenes son aproximaciones de lo que han vivido y esas imágenes le permite evocar para empezar a recrear y a construir nuevos esquemas de conocimiento. Eso es importante por lo que le digo, porque esas son su fortaleza y le ayuda a fortalecer sus debilidades, quiere decir lo que él se va a apropiar en ese proceso de escritura o lectura. La imagen pues se procesa a una velocidad más, pero mucho más rápida que la grafía o la letra escrita o los textos impresos. Y que sean buenos o malos lectores, ahora yo diría, bueno, y en este momento, muchos adultos realmente nunca fueron lectores, sino decodificadores de texto. Entonces, una persona que no es lectora, mal puede amar la lectura. No la va a amar la lectura sencillamente porque nunca encontró placer en procesar texto de esa manera. Entonces, ¿qué hace? O habla por teléfono o hace otras actividades de otro tipo, la televisión, otras actividades, pero no leer per se. Ahora, ¿cómo hacemos para que la gente realmente ame la lectura? Para que la gente ame la lectura tiene que encontrar una razón válida para querer apropiarse de ese objeto de conocimiento como es la lengua escrita. Si ellos no tienen una razón válida, no lo van a hacer. Y como la escuela se ha encargado de hacer de la lectura y la escritura una tarea aburrida, fastidiosa, tediosa, como memorizar, repetir y ejercitar, y no ha generado un interés para querer navegar los textos por propio interés, por recreación, por a lo mejor conocimiento que se busca, por información rápida, sino con ese fin didáctico, didactismo, pues evidentemente no lo vamos a lograr. Yo digo que es toda una reflexión que los maestros deberíamos hacer a menudo en relación a las prácticas que se hacen, que se hicieron en el pasado y que se siguen haciendo en el presente sobre lo que es leer y escribir. Por eso el enfoque mío en esta presentación al comienzo de que la reflexión es que tenemos que entender cuál es el rol del docente para que realmente nosotros sembremos en cada uno de esos potenciales lectores o escritores el deseo de hacerlo porque me pertenece, porque es mío, porque lo voy a desarrollar con los máximos niveles de competencia para acceder al saber por un medio que hasta que yo sepa es el que usamos en la educación formal. Porque fíjense, aunque tengamos estos medios audiovisuales, ¿qué estamos haciendo nosotros? Leyendo, y muchos de ustedes estarán tomando apuntes o estarán reescribiendo lo que están escuchando. ¿Y los procesos cuáles son? Los mismos que yo describí. Tienen que comprender, tienen que corregir, tienen que autocorregir, tienen que volver atrás, tienen que reflexionar, tienen que incorporar los esquemas previos. Entonces, fíjense que no es una receta mágica, sino que es todo un proceso y ese proceso hay que entenderlo y ponerlo en la dimensión que está y a partir de esa dimensión apoyarlos con nuestras mediaciones como docentes, conocedores de cómo hacemos que la gente realmente lea y escriba para aprender, para su uso, porque le pertenece. Gracias. La presentación de hoy trataba de demostrarles la orientación pedagógica que usamos nosotros en nuestras experiencias con alumnos en edad temprana o iniciación de apropiación de la lengua escrita, lo hacíamos simultáneamente. Quiere decir, niños desde preescolar, cuando llegan a kinder ya son lectores y escritores desde su propia perspectiva y en su nivel de desarrollo, pero ya lo han hecho. Quiere decir que sí es posible, si un maestro sabe utilizar las estrategias pedagógicas para mediar los procesos simultáneamente, sería ideal hacerlo. Gracias. Desde la investigación sabemos que la lengua escrita se construye, es un proceso constructivo.
no un proceso de copia y memorización. Por lo tanto, como es un proceso activo de construcción, el niño tiene que entender hipótesis que Emilia Ferreiro en sus trabajos demostró junto con sus colaboradoras que han seguido publicando muchísimos artículos. También otros autores, y entre ellos algunos de mis trabajos también lo dicen, que los niños comienzan la escritura desde su propia perspectiva. Pero ¿qué ha pasado con las planas? Las planas es que los maestros no han entendido qué es escribir. Y si creen que escribir es copiar o recibir dictado, evidentemente los niños tendrán que hacer planas. Pero ese era un ejercicio habitual en la escuela del pasado. La escuela de hoy, que ya hemos entendido a partir de la investigación cómo se apropian los niños de la escritura, sabemos que son prácticas que no sirven para nada a un niño que está en proceso de apropiación de la lengua escrita. Sobre todo porque el énfasis está en el sistema ortográfico. Y sabemos que el sistema ortográfico es el último del cual se apropian los niños en su intento de hacerse escritores. ¿Por qué? Porque es un sistema arbitrario, es un sistema de convenciones sociales que nos pusimos todos de acuerdo para respetar y poder entendernos cuando la comunicación cara a cara no es posible. Entonces, ¿para qué le sirve a un niño repetir 100 veces tapa o tapara, porque se escribe con P y porque se escribe con T, si ese niño después no es capaz de colocarlo dentro de un contexto significativo? Pues, ¿para qué hacer eso? Mejor hacer un diario donde el niño escriba todos los días y pueda desarrollar la escritura tratando de entender las hipótesis que amerita entender para construir textos significativos. Esto sería tema de otra conferencia que me encantaría poderlo hacer en el futuro. Muchas gracias. Nosotros tenemos, ¿verdad? Como soporte tendríamos el libro tradicional, pero hoy en día también tenemos los libros electrónicos. Y los libros electrónicos, la tendencia, si ustedes revisan en casi todas las bibliotecas electrónicas que ya tenemos por los teléfonos androides, nosotros podemos bajar perfectamente el último libro publicado por Vargas Llosa, por ejemplo. Yo lo tengo en mi iPhone, en mi biblioteca, y allí lo saco y lo leo cuantas veces yo quiera. El soporte en el cual él está almacenado no me impide a mí ser lectora, no me impide a mí en un momento determinado tomar una nota y ser escritora. Lo que pasa es que la herramienta con la cual yo accedo a ese objeto de conocimiento en el siglo moderno y en el siglo de los avances tecnológicos, pues va a variar esa herramienta. En el pasado, todos nosotros sabemos, la tiza y el pizarrón, bueno, y en el presente y quizás hasta en el futuro, porque hay lugares donde no tenemos recursos para otra cosa, pues esa era nuestra herramienta como educadores. Nosotros llegábamos con una tiza y un pizarrón y un borrador. Generalmente eso era lo que había. Hoy en día llegamos a los salones de clase, los muy avanzados, por ejemplo, yo estuve en escuelas en España y encontramos las pizarras magnéticas, encontramos ya directamente la red, encontramos todo conectado y ya nosotros leemos y escribimos con unas herramientas que no son las tradicionales. Pero seguimos siendo lectores y seguimos siendo escritores, pero lo que ha variado es la herramienta con la cual esos procesos se llevan a la práctica. Muchas gracias. El docente es un mediador sociocultural que observa procesos. Los procesos se observan en la medida en que su práctica pedagógica como experto para mediar ese conocimiento se dé con eficiencia. Entonces, esas mismas, porque como son prácticas pedagógicas, quiere decir cómo yo desarrollo una serie de estrategias pedagógicas, actividades, medios de actuar con mis alumnos para que ellos a su propio nivel vayan desarrollándolo sin la angustia de pensar que tengo que llevarlos a todos al mismo nivel, al mismo tiempo, por las mismas razones. Porque ya entendimos que todos los niños no aprenden lo mismo
al mismo tiempo ni por las mismas razones. ¿Por qué? Porque cada niño trae un bagaje cultural diferente y en estos casos de los niños con discapacidades, pues tienen un desarrollo también muy diferente a un niño que tiene un desarrollo normal. Entonces, la estrategia pedagógica la pueden aplicar porque ustedes la van a adaptar de acuerdo a las necesidades al observar los procesos de esos niños que necesitan su mediación como experta. Y esa mediación la da su práctica pedagógica. El adolescente, como le digo, muchos de ellos han tenido la experiencia es de decodificar texto y no de ser lectores autónomos. Sí, Por a lo lo bueno. tanto, ustedes tienen una misión titánica para que esos niños se hagan lectores y se olviden de ser decodificadores de texto. ¿Qué pasa? Una persona, lo que quizás vivieron ustedes cuando yo les presenté el texto en Guarao. Ustedes decodificaron texto, pero ¿cómo se sintieron? Frustrados, porque ustedes no pudieron comprender nada. ¿Y para qué les sirvió pronunciar todas esas letras que estaban allí? Para nada. ¿Por qué? Porque no pudieron comprender el texto. Eso les pasó a esos adolescentes. Llegaron a la escuela secundaria, a la escuela universitaria, nunca fueron lectores autónomos, por lo tanto no comprenden texto. ¿Y para qué entonces van a procesar esos textos? Para aburrirse. Mi recomendación, lo hicimos nosotros con nuestros proyectos, fue encontrar temas que ellos sintieran muchísimo interés y presentárselos siempre en forma escrita. No importaba que fuera con libros electrónicos, que también lo hicimos con libros electrónicos, con soporte electrónico, para hacerlos sentir que estaban, el adolescente le gusta mucho que se le respete su momento de vida, vamos a llamarlo así, y es que las tecnologías, pues ese es su momento de vida que no fue el nuestro. Entonces, al verlo él, el libro electrónico, se sentía muchísimo interés por saber cómo se desarma, cómo se arma una bicicleta, cuáles fueron los últimos Grammy que entregaron, dónde anda Lady Gaga, qué pasó con Madonna, y todo eso, pero todo se lo entregábamos a través de la información escrita. Y al ellos procesar información escrita empiezan a darse cuenta para qué me sirve leer o escribir. Yo creo que esa puede ser una buena manera. Otra manera que nos dio muy buen resultado fue ofrecerle las lecturas políticamente correctas. Por cierto, si usted está en Colombia, hay un autor, Arciniegas. Él tiene varios libros que son realmente las lecturas políticamente correctas y sería interesante porque los adolescentes encontraron realmente placer en leer las antihistorias. ¿Qué son ellas? Las antihistorias, pues era, por ejemplo, la Caperucita Roja, pero en el siglo XXI con una blusita ombliguera, con un iPad y toda la historia, identificándose ellos mismos a través de la lectura, pero en un texto realmente literario, con una belleza de prosa que a cualquiera encanta. Y así lo fue enganchando a querer leer. Y es un proceso, colega, y necesita tiempo y mucha observación del proceso para determinar intereses. ¿Qué quiero leer? Obligándolos a leer nuestros autores clásicos de la literatura latinoamericana o iberoamericana no va a solucionar el problema. Soluciona el problema interesarnos por conocer qué quieren ellos saber para presentárselos en forma escrita y que se vean obligados a incursionar a través de leer y escribir. Gracias. El libro Predecible es un libro que está organizado para la predicción, que es la estrategia cognitiva más importante en el proceso de lectura. Un autor muy querido, muy conocido, Frank Smith, dice: quien no es capaz de predecir no puede comprender. Si eso es así, pues por eso decía que los libros predecibles los construimos con un conocimiento muy amplio de cómo ocurre el proceso de lectura en la mente del ser humano. Y como encontramos que la predictabilidad es la estrategia más importante para acelerar la comprensión, hacemos que la predictabilidad del texto se dé de forma casi automática. Entonces, la palabra que sigue, ya el niño la puede anticipar, predecir. Y como la puede, entonces como la comprende, sigue leyendo mucho más rápido.
Con respecto al libro álbum, ustedes hacen y definen el libro álbum de muchas formas. Por eso quisiera más bien que la persona que lo está diciendo me aclarara cuál es la definición de su libro álbum, porque si es solo la imagen, son los libros pictóricos. Y ese es un libro muy valioso, porque lo dije en otra respuesta anterior. La imagen es el conocimiento previo del niño, quiere decir la fortaleza que el niño trae al proceso. Entonces ustedes están partiendo de enseñarlo a leer con autonomía, con sus fortalezas y no con sus debilidades. En cambio, cuando se les da solo texto sin imagen, allí sería ponerlos por el camino más difícil, porque le están dando lo que no conocen. Sin conocimiento previo, el niño no puede realmente hacer buenas predicciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arellano. Vamos a dar paso al cierre de este seminario. Quiero agradecerle por su excelente presentación el día de hoy y también gracias a todos los miembros y participantes de la Red Interamericana de Educación Docente que estuvieron con nosotros. Hoy llegamos a un récord de 100 personas dentro de la plataforma, lo cual es increíble.